pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa que se estrena en el día de hoy, jueves 9 de abril, aquí por Radio Caput, siendo las 16 horas y 5 minutos. Arrancamos con el sonido del agua y con música en vivo en este nuevo programa llamado Ecotónicos, con la conducción de Rubén de León, de Adrián Quinteros y de Pablo Fogo. Y bueno, yo vengo como anfitriona y presentadora por este primer día. Soy Charo Álvarez y estamos desde aquí, desde el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Martín Loza en Radio Caput. ¿Cómo están? Buen día para todos. Muy felices de estar empezando este nuevo peldaño en el viaje. Uh-huh. Queridos amigos, con los que ya venimos compartiendo recorrido, y hoy nos vamos a sumergir en esto que dimos a llamar ecotónicos, pese a que ya venimos desde lejanos orígenes, quizás algunos y otros no tanto. Entonces teníamos intención de empezar a generar un debate acerca del tiempo que nos toca vivir, que empezando por el agua no parece ser un tema menor en nuestra pequeña realidad argentina, ¿no? En el día de ayer recordamos que se sancionó la ley que modifica la ley de glaciares,
con una mayoría de 137 votos afirmativos, 2 abstenciones, y bueno, eso implica poner en peligro el agua de nuestro planeta, teniendo en cuenta solo un dato que hemos descubierto, que lo que estaba protegido era el 0,1% de la cordillera, a pesar de que decían que toda la cordillera no se dejaba que se haga nada. Sin embargo, es la gran mentira sobre la cual se basó todo este show que armaron y que se concretó en el día de ayer, que pone en riesgo, por supuesto, nuestros recursos naturales, ¿no? El tema de la explotación salvaje de los recursos naturales pone en peligro la vida de los habitantes. Y de pronto, cuando se privilegian los negocios, cuando se privilegia lo particular, cuando se privilegia el poder en contra de los habitantes, entonces de pronto crea un precedente espantoso, no solamente el tema del agua, sino que está generando una especie de canon político donde está permitido todo. Todo vale, ¿no? Está todo permitido. Mercantilizado. ¿Qué más? Capturado por esta lógica extractiva. Sí, de cualquier manera es importante poner en relieve esto. Nuestro territorio es gigante. Y cuando se está hablando de apropiación de unos por ciento o de cientos por ciento, o de que del Río Negro para abajo hay guanacos nomás, cosas que hemos escuchado, se habla con un desconocimiento. Cualquiera que haya viajado por este territorio se da cuenta de la inmensidad, y no en términos de despoblación, sino de lo grande que es. Y lo diverso también. Lo diverso, que no es solamente un tema de hielos, es un tema de cauces de ríos, porque el agua que tomamos en casa de algún lugar sale, se origina en algún recóndito sitio del que desconocemos todo. Entonces, la codicia es parte de la discusión que está habiendo no solamente en la Argentina, sino que en este momento es a escala planetaria. O sea, esto es como la comarca. Acá, como hobbits, estamos viendo lo poquito que puede afectarnos en nuestra realidad. Pero la codicia está a punto de hacer volar el Medio Oriente. No tenemos ninguna potestad sobre eso, nada. No lo podemos mirar por tele, no podemos hacer nada. Entonces, yo hay una pregunta, ¿no? Sí. La codicia sería que una parte, ¿no? Dentro de la termodinámica social, una parte hizo así, ¿no? Digamos, como avanzó tremendamente, y esta otra parte, quizás más holística, más integral, bajó su intensidad. Entonces, hay un desequilibrio ecológico, ecosistémico dentro del campo de lo social también, ¿no? Esta lógica de la extracción, ¿no? De la captura de todo lo vivo para el usufructo digamos, de la usura. O sea, opera en todos los órdenes, ¿no? Dentro de lo micro y de lo macro, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Creo que ahí viene el cuento de este programa, ¿no? De este inicio, que medio lo empezamos tanteando en la niebla, ¿no? Y bueno, un poco el desafío es despejar la niebla y bueno, y la palabra ecotónicos, ¿no? Proviene de el ecotono. El ecotono en biología es la zona de intersección donde dos ecosistemas o más se unen, ¿no? Esa zona, ese entre, esa intersección y esa tensión, ¿no? en la convivencia ecosistémica es lo que genera justamente y paradojalmente vida. Entonces, yo creo que es una declaración de principios, en principio, este programa, ¿no? Es una apuesta a encontrarnos, el encuentro
justamente tiene eso, ¿no? Esto de, bueno, hay que aprender a morir al pie de la virtud del compañero, ¿no? Para poder construir un conjunto, ¿no? Un hábitat en común. Hay algo que sería bueno ver, ¿no? Es decir, hablar de la madre del borrego, porque todo el tiempo se habla, por ejemplo, se habla del agua como universal, como algo abstracto, y en realidad las provincias extractivistas, es decir, en realidad lo que tienen es trabajo para la gente que las habita. Y entonces, como no tiene desarrollo, como están sumidos en la miseria, como están sumidos en la desocupación, como lo vemos a diario aquí con gran reflejo en la ciudad de Buenos Aires, empiezan con apelar a vender las cosas de la abuela. Sí. Pero aparte con la mentira de decir que el extractivismo y esas empresas generan trabajo cuando sabemos que generan muchos recursos económicos, pero trabajo no. Sí. Y generan, por ejemplo, supuesto, además, contaminación y demás. O sea, no solo no va a haber trabajo, por más que la venta sea esa, sino que también te afecta tu calidad de vida porque van a modificar la calidad del agua. Ya. Okay. Bueno, pero acá viene un poco el asunto. Un poco lo que decía Rubén, ¿no? Que se parte de un abstracto, de convertir en abstracción. Y en abstracción se puede convertir cualquier término, cualquier cosa. Yo al principio hablaba del tema de la codicia. Porque la codicia es casi troncal con el tema del capitalismo. Esta idea del materialismo a ultranza, y parte de lo que está sucediendo en Medio Oriente hoy tiene que ver con conquista sobre conquista, desastre sobre desastre. O sea, nosotros formamos parte del judeocristianismo, porque así fue concebida esta nación. Y estamos viendo las consecuencias de una discusión tripartita que tienen ahí, porque por un lado está la visión judía, por otro lado está la visión cristiana y por otro lado está la visión del Islam, que no tienen la misma visión del resto, por lo menos de los seres humanos. Y en todo eso, de seres humanos se habla poco. Se habla de conquista. Nosotros aprendimos, nuestros héroes, ¿qué son? Es gente que agarró la espada y nos liberó, pero nos liberó a espadazo. De derecho de conquista, ¿no? O sea, derecho de conquista. Claro, nosotros rompimos con el yugo. Bueno, esto que estamos viendo ahora, somos de los 3 países que forman un eje completamente sanguinario, porque no hay otra explicación. Ahora, eso es lo que vemos en la foto de hoy, que viene desde hace mucho tiempo y con distintos actores, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pues como una reedición constante que para mí empieza a tener ribetes cada vez de más crueldad, y donde también de alguna forma se naturaliza un montón de cuestiones que en otras épocas quizás nos podrían haber horrorizado muchísimo más, pero la cuestión también de la mediatización a través de esto que decías vos al principio, Pablo, de verlo por TV, digo, ya lo vivimos con Irak hace no tanto, pero quiero volver a la raíz de lo que los convocó a empezar esto, porque me parece que es justamente la contraposición, es lograr esa cuestión ecotónica y ese núcleo donde todo lo que estamos viendo disperso ahora o individualista o que lleva a estos resultados, bueno, la idea es volver a las bases, digamos, de la cuestión más sana, de la vincularidad quizás humana, claro. Y desde ese lugar, ¿cómo ustedes lo piensan o de qué manera quieren plasmarlo o empezar a mostrarlo en los debates que se vayan dando acá? El tema me parece que tiene que ver con la concepción del conflicto. Para Occidente, el opuesto es un enemigo. Uh-huh. Es un adversario, es un enemigo.
no tiene esa relación de coterminalidad con el otro, en donde el bosque, donde el estepa y el bosque pueden convivir, teniendo ecosistemas absolutamente distintos y aparentemente contradictorios. Es decir, lo que pasa es que la contradicción, si la concepción oriental de la contradicción es que los opuestos son complementarios y no enemigos. Entonces, de pronto, esa definición de ecotónico tiene que ver con esa concepción, tiene que ver con una concepción de totalidad en donde conviven la diversidad, la cual no puede ser, como digamos, amputada, porque es fundamental la existencia del otro. El otro hace al yo. No hay un yo solo, digamos. Esa concepción del sujeto solo en Occidente ha llevado a esta concepción separatista, arbitraria, en donde todo se lo ve como un peligro, en donde lo único que se fomenta es el miedo con esa concepción. El individuo cada vez se aísla más y vive en un estado de pánico, que hace que se convierta, vuelve a las cavernas, digamos, de alguna manera vuelve a un miedo ancestral del hombre solo sin saber qué hacer ante la totalidad, ¿no? Ahí es donde nos empezamos a perder parte de la cuestión, porque probablemente nosotros somos seres humanos y la idea de destruir otros seres humanos, creo que como colectivo civilizatorio en Occidente se superó con la Revolución Francesa, que hablaba de 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. Ok. 3 principios. Aparentemente los 2 primeros, como sociedad, están un poquito más entendidos. El de la fraternidad es entrar en un terreno completamente pantanoso, porque ¿qué es fraternidad? Hermandad. Solidaridad. O sea, de acuerdo a lo que vos decís, bien, Rubén, solamente podemos ser hermanos de los que son de nuestro bosque. Iguales. Y los demás tenemos que hacer algo punitivo para que no nos rompan, no nos invadan, no nos destruyan. Y esa es la visión que hoy está en conflicto. Entonces, al revés, yo entiendo que en toda crisis hay una oportunidad. La oportunidad que se le está planteando hoy a la humanidad completa es empezar a plantearse realmente si se quiere seguir siendo esclava, porque teóricamente se ha abolido la esclavitud. Hay muchas se abolió la esclavitud teóricamente, pero nuestro país ha votado en contra de que eso se esté incorporado. No, bueno, pero eso es en la ONU. Digo, eso es en la actualidad. Eso es en la actualidad. Yo entiendo de que ya tenemos pasado así. No, sí, un pasado que por ahí hoy se reflejan ciertas cosas que lo hacen como decir, bueno. Digo, ¿no? Perdón, que interrumpa. Sí. En la problemática, digamos, de poder, en la problemática de que se instale esta atmósfera de la hermandad, ¿no? La hermandad, el hermano, ¿no? Uh-huh. Digo, hay sectores muy concretos que de alguna manera confunden a las personas a partir de determinadas iniciaciones y demás, donde dicen, bueno, vos sos hermano de este otro no. Mein Gott. Es un problema. Entonces viene alguien que dice, yo vengo de pasar determinada iniciación y por ende vos no sos mi hermano y estos son mis hermanos. ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿Cómo interactuamos? ¿Se entiende lo que al punto al que voy? Sí, yo entiendo perfectamente. Para mí es un tema que nosotros tenemos que empezar a reconocernos como los verdaderos seres que somos. Es decir, hasta hace un tiempo se creía que la sangre era azul y cosas por el estilo. Después, luego, la ciencia, que no parece estar opuesta a la evolución, la ciencia, ha logrado equilibrar las cosas de una manera como que todos los análisis se hacen con sangre roja, salvo que seas extraterrestre o alguna cosa un poquito más rara. Yo igual los quería entrar en otra cuestión, porque
digo, la charla y el debate, por supuesto, entiendo que va a ser un eje troncal del programa y de este ciclo que empieza. Ahora, ambos, los tres, vienen tienen mucho que ver con la filosofía, con el arte, con distintas aristas del arte, y que quisiera saber cómo piensan que se pueden utilizar esas herramientas para lograr el objetivo del ecotono. ¿Me repite la pregunta? A ver, de vuelta. Hay un tema que es básico en la creación artística. Sí. Sí. Voy a dar un ejemplo. Casi siempre se plantea el abismo de la hoja en blanco, ¿no? Entonces, cualquiera que emprende una acción artística, en el arranque de la acción, está ante el abismo. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con lo contemporáneo, digamos, es decir, en el pasado un artista se planteaba generalmente un plan y cumplía el plan que iba a llevar adelante. Es decir, lo cual estaba basado en un conocimiento anterior, no solamente en el oficio, sino en una especie de reflexión acerca de la obra, de la búsqueda del mensaje, etcétera. Sí, lo contemporáneo tiene otras características. En lo contemporáneo está muy introducido el tema del arte como camino del conocimiento, no solamente del camino de la expresión, sino que el arte puede ser un camino del conocimiento de sí mismo, como es la ciencia, como es todas las actividades humanas. Pero en lo específico, es decir, cuando alguien se coloca ante la hoja en blanco, ya sea para escribir un poema, ya sea para dibujar, ya sea para hacer un trabajo de dramaturgia, lo que sea, en realidad es de un orden proyectivo. Empiezan a aparecer sombras en su decir, digamos, empiezan a aparecer aspectos desconocidos de sí. Entonces, lo primero que tiene que hacer, es decir, aquel que pretende ser un artista, es conciliarse con el otro que tiene adentro. Claro, consigo, ¿no? Mismo. Digo, siguiendo la vieja frase que se atribuye a Rimbaud de yo soy otro, ¿no? Que en realidad no es de Rimbaud, sino que de Gerard de Nerval, en donde Gerard de Nerval lo que dice que es un poeta anterior, lo que dice que ayer a la noche tuve una pesadilla horrible, soñé que era otro. O sea, aparece allí la necesidad de conciliar los dos aspectos de sí. Y si tenés uno solo más, pues podés tener varios. Considerando también. que son dos, si son una multitud. Pero como decía Satán, yo soy una multitud. Claro. De pronto, el tema de que aparece la doble voz en uno, ¿no? Y entonces ahí ya en la tarea artística empieza la necesidad de reconciliación que uno tiene con esta fase, ¿no? Sí, la reconciliación con los aspectos de la irracionalidad, ¿no? Con Sí. con y de la racionalidad también. Claro, sí. claro. Aquel pensamiento que es opuesto a la matriz que uno tiene. Claro. ¿No? Y soportar esa tensión. Claro. ¿no? Soportar esa tensión y a la vez transformarla cotidianamente, ¿no? Digo, de eso se trata el arte, ¿no? Acá viene un poco el cuento. Haciendo como alusión a las cosas que dijeron ambos dos. Yo lo voy a llevar a mi particular experiencia con el tema del arte. A mí, a diferencia de... Es decir, fuimos pocos los que nacimos dentro de una familia artística, de gente que estaba haciendo de su vida el arte, como medio de vida, como medio de expresión, como búsqueda, como todas esas cuestiones que aparentemente tienen que ver con desarrollar aspectos del humano más sensibles, tiene desafíos, tiene retos, pero a mí me tocó vivirlo en la década del 70. Aclará de qué familia estamos hablando. Bueno, claro, voy llegando. Quienes nos escuchan no saben. Bueno, para los que no sepan, mi papá es Mario Fogo,
mi mamá es Norma Peralta y mi tío es Miguel Abuelo, y sin número de gente por el estilo fue la que rodeó mi infancia, incluidos los artesanos de Plaza Francia, donde hoy, dentro de lo que sería la cultura cercana argentina, es decir, desde la década del 60 en adelante, se generó un movimiento, o se fue como condensando una materia difusa, pero completamente artística. Es decir, en mi barrio no éramos raros. Es decir, mis papás fueron los primeros de toda la escuela que se separaron, aparte de todos estos... Claro. O sea que no éramos socialmente reconocidos como gente normal. Ni ricos ni pobres, éramos anormales, simplemente. Entonces yo viví como una especie de patito feo, hasta no hace mucho. Yo empecé a darme cuenta ya ni de niño, ni de adolescente, ni de joven, sino que más bien empecé a entender esto a la vuelta de la vida, de los 40 en adelante, donde fui empezando a tomar un contacto mucho más positivo con mi raíz, donde fui entendiendo de que era un mundo mucho más interesante que todo el otro al que no me había podido adaptar nunca. Es decir, para mí no es una sorpresa esto que está pasando, porque ya viene siendo advertido desde muchos puntos de vista, pero no la quiero hacer más larga con respecto a mí. En los últimos tiempos yo traté de darle a todo lo que tuviera que ver con la expresión artística, empezando por los jóvenes, porque entiendo de que es ahí donde está el potencial. Bueno, pero hay algo de eso que te quiero preguntar en relación, vos nombraste los 60 a los 70. Sí. Hay algo que tiene que ver con el origen, no sé si es la palabra, pero como la iniciación del rock nacional argentino, digo, los abuelos de la nada, para nombrarlo a Miguel, de alguna manera tuvieron un rol y un contenido, si querés, musical, como muy divertido para la época, porque por la oscuridad que estábamos viviendo, ¿no? Hace no mucho, porque lo voy a decir yo, ustedes lo van a ir contando, pero hace no mucho en el Centro Cultural Blanco se mostró una película que tenía que ver con, de alguna forma, alguna parte de esa historia, pero que lo que nos había sorprendido, que nos gustaba de reproducir, por lo menos lo que habíamos hablado nosotros en ese momento, tenía que ver con esta cuestión de mostrar las distintas artes en un solo lugar. Esta cuestión que también se logró hacer con el tiempo de dividir y romper, que cada uno esté por separado, como una manera también de romper cualquier cuestión de construcción colectiva, digamos, de alguna manera, ¿no? Me estoy refiriendo a la película que tiene que ver con Pistock, ¿estoy diciendo bien? Ustedes sí, sí. me Bajo el sol cosa. del rock and roll, que acá tenemos a Rubén que... Por eso, lo que quiero decir es, digo, vos viviste en carne propia porque lo viviste desde tu casa, pero digo, hubo algo de todo eso que se fue generando, que rompió moldes y que mostró una cuestión diferente de hacer, ¿no? Por supuesto, el caldo de cultivo era muy diferente al actual, y de eso por ahí, Rubén, vos nos podés contar un poco de qué era lo que... Mi idea no es hablar del pasado, sino cómo eso nos sirve para tener una herramienta para yo ahora. Entiendo que nada cambió esencialmente, es decir, estamos con una discusión muy parecida. A mí me parece que hay algo que... Es decir, esto que vos planteabas de lo artístico también como un conflicto social, de alguna manera, es decir, en donde el artista en algún momento se siente como un outsider, como alguien que está afuera, que está hablando de algo que el resto no reconoce. Ocurre que lo que yo veo como una especie de matriz en la historia que tiene que ver con las crisis,
Las grandes crisis desatan grandes permisos, porque se desajusta la ley, por decirlo de alguna manera. Se rompe la Matrix. Claro, se rompe la Matrix. Claro, lo que ocurre es que se cae el canon. Aquello que estaba establecido, el conservatorio, el museo, la academia, si pierde, lo que hoy vemos tan claramente, pierde poder central. Y eso también tiene que ver no solamente con el campo cultural en general, sino que tiene que ver con el gusto, donde el canon lo fija el poder. O sea, el gusto es el gusto del poder, ¿no? Por eso que si las obras eran eternas, porque el rey era eterno. Cuando se murió el eterno, se murió la eternidad de la obra. Y entonces empieza a ver la caducidad de la obra, una obra que se arma con pedazos, una obra que se arma con desechos, una obra que, como decía Jarry en Uburrey, y si no podemos construir edificios, construiremos bellas ruinas. Entonces esas quedan bárbaras. Claro, salen bárbaras. Empieza la posibilidad, digamos, cuando se afloja el poder, cuando se afloja la tenaza, empieza la posibilidad de reconciliar opuestos. Okay. Y entonces empiezan a aparecer una serie de pibes, que son de Liverpool, del barrio obrero más bajo ¿no? Que son estudiantes de arte, son todos estudiantes de arte, pero de barrios pobres, de barrios obreros. Los tipos empiezan qué sé yo, con un gusto absolutamente por afuera, eso conviviendo con la guerra de Vietnam, conviviendo con el 68, luego más adelante, toda esa cuestión donde se desajusta, ¿no? Entonces ahí había, cuando se lo toma idílicamente, si era mejor, no sé qué, si aquí hoy estamos ante una crisis infinitamente más peligrosa que aquella. Sí. Y entonces, también como vos decías, hay otros tipos de posibilidades, van a aparecer otro tipo de cuestiones. Esto que estamos hablando al aire hace 50 años no se podía decir. Claro. Sí, digo, para que nos hagamos una idea histórica. De pronto, ¿qué significa el tema de la estructura de una obra? ¿Qué significa? Y aquí ya estamos directamente hablando de cultura. Y que tiene que ver con una cuestión, esto que planteabas. Tiene que ver con que los grandes saltos culturales del siglo XX se dan en la conciliación de lo bajo con lo alto. Sí, empezando por el Ulises de Joyce, en donde, por ejemplo, hay artículos que están dedicados en la biblioteca, que están dedicados a discutir todo un capítulo está dedicado a discutir Shakespeare. Y el otro capítulo está dedicado a discutir la marca de la cerveza, el perro que se pasea dentro, es decir, lo más bajo, digamos, desde lo bajo y lo alto, y los pensamientos sexuales, y los pensamientos del dinero, y Shakespeare, y Homero, y todo junto, conviviendo como una especie de puchero, ¿no? Entonces y en el Adán Buenos Aires del Marechal, digo, para nosotros. Pero ocurre que el Adán Buenos Aires lo escribe en París, Marechal, no lo escribe acá. Es como si le resultara imposible hacerlo acá. Claro. Era tal el cepo literario, de alguna manera, que algún tipo de pensamiento no eran posibles. No eran, claro. ¿Ya? Y ustedes tienen, yo los veo a los tres con algo para leer, no sé quién quiere arrancar, aunque sea empezar por algún lado, no sé cómo lo habían pensado. La idea es que ¿no? Esto me gusta decir esta idea de que la poesía nos sostiene, ¿no? ¿No? Sí. En este ciclo, en este programa, la poesía nos va a sostener, quiero creer. Sí, y además establecer el espíritu de la poesía, es decir, para hablar de lo poético, más allá de lo escrito, es decir, la concepción del mundo como poesía. Aquello de limpiar los ojos, ¿no? Y poder ver la novedad que trae todo el mundo cada día, buen día a día, decir, mundo, ¿qué hay para mí hoy, no? Digo, esa... Y esa es la idea, ¿no? Como poder limpiar los ojos, ¿no? Limpiar los ojos, limpiar los oídos también. Sí, claro. Por eso el ecotono, y sigo poetizando a partir del ecotono o esto de ecotónicos, es poder plantear esta mesa como la mesa del mago, ¿no? La mesa del mago donde, digamos, no nos dedicamos al diagnóstico, ¿no? Ni al análisis, sino que nos dedicamos a crear, a trabajar con los materiales, ¿no? Y poder
nada, hacer el ejercicio de jugar y crear y recrear realidades, ¿no? Poder trabajar con los elementos y poder contagiar, irradiar, ¿no? Eso también es el espíritu de lo energía. contemporáneo, digamos. El espíritu de lo contemporáneo es... Perdón. A mi entender. Y eso, perdón que te interrumpa. No, y esto no solo como fuga, como la expresión como fuga, sino como un campo de consistencia. Decía, a la estructura lineal, a la estructura vertical, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el poder, ¿sí, no? Ese eje de verticalidad continuo, de lo arriba abajo, derecha, izquierda, frente y fondo, digamos, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es... Claro, prestando atención a eso, ahí tenemos las 6 direcciones del espacio, que explican de que el espacio es esférico y no direccional. Entonces, ahí empieza la cuestión de que si se piensa en una sola dirección o se piensa en totalidad. Que viene a cuento porque la cuántica, en realidad, es la interna del átomo. Es decir, lo infinitamente pequeño, aquello casi inmedible, digamos, ¿no? Cuando el ser humano estaba acostumbrado a lo grande, es decir, a la totalidad, a hablar del cosmos, por ejemplo, ¿no? Claro. De pronto descubre esta complementariedad de lo interno, de lo infinitamente pequeño. ¿Puedo hacer mención a Miguel, ya que lo nombramos? Sí, claro. Porque Vaya. Yo traje 2 textos para leer hoy que me parece que hace a este asunto. Entonces me voy a poner los lentes porque si no canchereo y me voy a perder la mitad. Dice así: abre tus puertas. Abre tus puertas, abre las manos, abre la boca, abre los ojos, abre a tu padre, abre a tu amigo, abre la tierra, abre tu amor, dad paso al que yo soy, abre los cielos, abre las piernas, abre a tu hijo, abre a tu madre, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu ser, dad paso al que yo soy. Algo he venido a hacer. Solo librarme yo quiero, de mí, de ti y de él. Solo librarme yo quiero. Estamos aquí porque no es casual. Aprovechemos. No dejemos pasar. Si puedes verme, seré tu espejo. Yo te sé y resplandezco. Abre tus sueños. Abre tu quién. Abre tu casa. Ábrelo a Dios. Ábrete a mí. Ábrete a ti, ábrelo a él, dad paso al que yo soy. Miguel Abuelo. Entiendo de que cuando hablamos de apertura estaba perfectamente claro en el que había que abrirse y para mí el camino del artista es trazador en este sentido. Hay personas que por cierta energía, por cierta vibración, cierto magnetismo, y nada que se pueda elegir desde afuera, sino que es más bien tiene que ver con ese yo soy. Y acá ya estamos entrando en el campo poético, espero. Okay. Sí, y hay algo de lo que tiene, ¿no? Abrir, que se vincula también con lo que acaba de decir y mencionar Rubén, con la física, ¿no? Y con la cuántica, que justamente, ¿no? Abrir hasta romper la antinomia sujeto-objeto, ¿no? Esa o amigo-enemigo. Claro, esa antinomia, eso, digamos, esa lógica en la cual fuimos escolarizados permanentemente, sobre todo, al menos Occidente, y que nos hace cometer las peores atrocidades, ¿no? Entonces yo creo que lo artístico tiene que ver con eso, ¿no?
de repente eso, ¿no? ¿Cómo podemos entrar en ese ecotono y recrear una narración coral? Y para crear una narración coral tiene que suceder inevitablemente un acto de apertura, ¿no? Hay algo de lo irracional, ¿no? Por ahí se abre... De comunicación. No, pero digo, tiene que suceder algo que te saque de la lógica del cálculo. Bueno, porque me decís eso y me acuerdo que es un documental que muestra la grabación de cuando se grabó la canción Where Are the Worlds, que fue en realidad en una noche después de un premio, de una entrega de premios en Estados Unidos. Juntaron a todos los que habían invitado para cantar y se quedaron toda la noche grabando. Y no voy a spoiler todo lo que fue pasando, que está buenísimo el que quiera ver el documental, pero a mí me llamó muchísimo la atención, que me encantó el cartel que ponen como si fuera antes de entrar a lo que es esta pecera, pero obviamente un lugar mucho más grande, era dejen el ego afuera. Digo, más allá de que estamos hablando de obviamente cantantes súper reconocidos y demás, me parece que aplica para todo, como una manera también de lograr eso que decía Miguel, que uno es el espejo del otro y que vos para poder permitirte, digamos, llegar a ese ecotono, tenés que de alguna manera bajar un montón de cosas que no sé si se resume en el ego, pero de prejuicios, de un montón de cuestiones o de construcciones, como venimos hablando, para poder lograr esa unión desde la esencia. Por ejemplo, en la educación, ¿no? Que, digamos, a nivel educativo, ¿no? Que hablamos mucho, Pablo me habla mucho de la educación Waldorf, ¿no? De repente, en la educación, digamos, más estándar, ¿no? Ponen a todos los pibes de una misma edad a convivir juntos, ¿no? Eso es o sea, se refuerza la egomanía de una manera tremenda, ¿no? En cambio, si pones a pibes de distintas edades y procesos evolutivos diferentes, hay algo que se abre y no se refuerza, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a pensar métodos, creo que ya está todo igual escrito, digo, métodos, formas de entender la vida, la estética, el espíritu, lo humano, que atenten contra esa egomanía, ese monstruito hiperescolarizado que nos lleva a ser verdugos. Bueno, pero acá viene parte del cuento. ¿Qué haces vos, Adrián? ¿Por qué decís estas cosas? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a hacer una trenza entre la salud mental, el arte, la ecología social, la poesía, la música. Esas son mis actividades. Y bueno, eso es lo que nos encontró también en la Yo vida. lo tengo perfectamente claro, pero quienes nos están escuchando no. No, bueno, les cuento. Eso, Dale, ¿no? Les cuento que trabajo en salud mental, tengo un trabajo, coordino un espacio cultural que se llama El Blanco. Estoy por sacar un disco de música y poesía con un trío que se llama Negrino. Hacemos música degenerada. Esa parte no tenía. Y bueno, nada, entre un montón de actividades que estamos haciendo, ¿no? Pero todo tiene que ver, todo va girando en relación al vínculo humano. Con respecto a la educación, el vínculo humano. Ya ahí hay un problema, porque la idea de la compartimentación en edades y todo eso es un tabú muy fuerte, porque está establecido así. Es decir, no hay una manera de medir el conocimiento, ni la aptitud, ni la preparación. Simplemente se decide con compartimentos estancos qué haces en tal lugar, qué tenés que hacer en otro, que no se mezcle el ganado en lo posible, porque ahí empiezan los problemas. Entonces, esto también hace al tema del ecotono y a qué nosotros pensábamos con estos debates. Primero, que es abrir la comunicación de la manera más horizontal posible para empezar a escucharnos. Tiramos temas, ¿no? Sí. De pronto decimos coral. Yo canté en un coro.
Ok. Claro, Mira vos. claro. Vos también. Yo, sí, Claro. ponele. Tiene una particularidad el coro, que cada quien tiene que hacer su voz. Sí. La tiene que hacer, tiene que estar muy firme en su voz, y cuando está muy firme en su voz, tiene que prestar atención a los otros. Claro. Porque hay un tema de afinación también, no solamente lo que uno hace. Entonces, de pronto ahí hay una convivencia de los dos puntos, en donde uno debe realizarse como sujeto, por decirlo de alguna manera, afirmando su voz, incluso con los que cantan la misma voz. Es decir, de pronto, una de las técnicas es no escuchar al que está al lado que está haciendo lo mismo que uno, de manera de que uno lograr la centralidad de lo que está haciendo. De pronto, allí convive digamos, el individuo con la totalidad. El coro es la totalidad, es el grupo. Y de pronto, en el grupo, cada quien debe hacer lo que él es. No debe hacer otra cosa. Digamos, aquí también se rompe con el mito de que la comunidad termina con el individuo, por ejemplo. Todo lo contrario, la comunidad lo realiza el individuo. Si la armonía de la música sale de la totalidad, no sale del individuo en particular que está cantando una voz sola, de 4, digo, o de 6 en Monteverdi, digamos. Digo, ahí hay una experiencia. En el arte, es decir, más allá de todo el tema teórico, de lo que nosotros consideramos, pensamos, está el hacer, está el tema de la experiencia haciéndolo uno. No viéndolo como lo hizo el otro, sino haciéndolo uno, encontrándose uno con los problemas, con la falta de, por ejemplo, de resolución que uno tiene, con los temas de afinación o no que uno tiene, con los temas de respiración que uno tiene, y ahí uno lo que tiene que hacer es resolver lo que uno descubre que no funciona. Y en una hoja, y en un poema, y en donde sea, ocurre lo mismo, de alguna manera. Entonces había algo que quería decir. Si la estructura la que estamos habituados es la de la verticalidad, nosotros tenemos que funcionar esféricamente. Y la única manera que se me ocurre en el plano es el rompecabezas, en donde se ingresa de cualquier lado y se termina siendo una totalidad. Si no se parte del centro, se parte de cualquier pieza. Digo, esto es interesantísimo como pensamiento, porque trabaja por conciliación. Sí, uno va afirmando la piel, va arrimando, va viendo cómo se arma el dibujo. Lo desconoce de pronto el dibujo final. Bueno, es la forma de plasmar la red que comentabas la otra vez cuando vimos esa película que mencioné, ¿no? De crear esa red que contenga, pero bueno, una manera es hacerlo a través de un rompecabezas. Por lo menos vamos bajando algunos conceptos. Pero vos tenés algo ahí para leer, que no sé Sí. No lo voy a presentar, voy a hablar luego de esto. Dale. Bueno, en principio lo voy a leer. Dale. Rutara, ratara, ratara, atara, tatara, rana, otara, otara, catara, otara, ratara, cana, hortura, hortura, conara, cocana, cocona, foma, curvura, 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 curvata, curvata, queña, pesti antipestatum putara, pest antipestatim putra, hortura, hortura, conara, corona, cocoma, coma, curvura, 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 curvata, curvata, queina, presti antipestatum putara, pes antipestatum putra. Este es un poema, es uno de los últimos escritos de Antonin Artaud en el hospicio de Rodez, del cual es rescatado en el año 48 por Breton, ¿no? Y luego él tiene la presentación para terminar con el juicio de Dios en radiodifusión francesa, que fue prohibido, y que algún día hablaremos de eso en lo particular. Es decir, la particularidad que tiene este poema es que Artaud en esa época había soportado cientos de electroshocks. Y sin embargo, seguía dibujando y escribiendo todo el tiempo. De pronto este pertenece a una serie de poemas que son puros sonidos y que está armado por fonemas que no tienen un sentido, de decir, no se refieren a palabras, algunas así como putra, que quiere decir padre, por ejemplo, en sánscrito, pero que son como recuerdos de un niño, de alguien que no sabe hablar,
o que no ha terminado de hablar como hablan los otros, digamos. Los niños saben hablar, pero no hablan como los otros. Claro. Digo, entonces, esta manera de combinar los fonemas está basada en el sonido, es un poema sónico, es un poema que el sentido tiene que ver con la resonancia del que lo escucha. Es decir, cada quien escucha un poema distinto aquí. ¿Qué le pasa a cada quien con eso? A diferencia de la poesía tradicional, donde el sentido era absolutamente dirigido, controlado, sabido. Claro, por ahí es donde empieza la música, ¿no? Donde tiene una convivencia. La palabra se rompe para... El poema tiene, de esto que hablábamos, tiene una convivencia de contrarios muy poderosos. Uno es el habla, la lengua, y la lengua es la lengua de la madre, es la lengua materna que cada poeta tiene, si esto es irremediable. Eso por un lado, y por el otro lado la sonoridad de la palabra, que lleva a links, a enganches, con sonidos de palabras parecidas pero que quieren decir cosas distintas. Y entonces allí el sentido se empieza a multiplicar, es como si fuera una onda expansiva. Entonces empieza y tiene que ver, esto que decía, tiene que ver con la resonancia, tiene que ver qué ocurre con el otro, qué es lo que el otro escucha, a qué lo somete, porque todo observador y todo escuchante y todo espectador es un editor en realidad. Claro. Está juntando lo que se le dice con lo que él sabe o con lo que él recuerda. O con lo que ha vivido, porque te resuena en función es el momento en el que estás, en el momento en que lo estás viendo, en el momento en que estás personalmente también, porque depende y entonces tiene como gran atributo que la obra artística, la obra de arte depende del otro, depende del observador, depende del espectador. Si no hay espectador, no hay obra de arte. Es un objeto que yo tengo en mi casa colgado en la pared. Cuando yo lo expongo ante otro, el otro tiene una interpretación propia de eso que está viendo y allí se constituye un campo de sentido que puede ser absolutamente contradictorio, que entienda otra cosa de eso. Si, por ejemplo, pintores como Dalí se proponen de que el espectador entienda otra cosa que lo que él hace, no está queriendo direccionarse el sentido. Entonces pinta una virgen de burbujas de jabón, ¿no? Digo, algo que es totalmente cuántico, ¿no? Igual, pienso, ¿no? Por más que uno se proponga, ¿no? Como una línea, una flecha, transmitir lo que uno quiere decir, siempre hay algo que es resbaladizo, el discurso tiene... Es que uno es contradictorio en sí. Claro. El discurso siempre va yo entendí que había distintos cauces de profundidad, no solo en la transmisión, sino en la recepción. Uno de los problemas que tenemos como colectivo es que hemos sido criados en momentos diferentes y que convivimos en un mundo que sería común, pero pasa un poco esto que dice Rubén, cada uno desde su particularidad interpreta de acuerdo a lo que le pasó y un poco eso que sucede y lo que se imagina. Para una persona de 80 años ve una cosa, una de 60 ve otra, una de 40 otro, esto hablando en términos genéricos, pero eso también está relacionado con lo que dura nuestro armatoste, este esqueleto en el que estamos todos puestos, salvo los Terian. Bueno, los Terian son temas para seguir charlando. Ya estamos mirá llegando si no es un al tema de final de interpretación. esta primera hora, de este primer programa de Cotónicos, ya. De esta primer fiesta, de esta primer fiesta, pero como quiero que aunque sea texto todavía. Pero quiero que Rubén, aunque sea, diga dos palabritas para que bar. también él se presente un poquito, pues se han presentado los dos. Un segundo, después, si quieren, cerramos con el texto de Adrián. Tenemos ¿Rubén? Actividades. Sí, claro. es verdad, hay actividades. Se me descontroló. No todo es ¿Por dónde quieren empezar? Tenemos actividades, hay actividades en principio en el Blanco, está la muestra
de Liliana Fernández Infanzón, Eugenio Emilio Monferrán, Pedro Roth e Irene Torales. Okay. Van a presentar una muestra de sus pinturas en el blanco, Gascón 1437, lo que antiguamente era el atelier de el pintor Augusto Tito Use. Gascón 1437 este sábado a las 19 horas. Y también tenemos la presentación en 2 funciones consecutivas de Castel y el Rayo en Asta Trilce a las 18 y a las 21. Bien. Hasta ahora esas son las únicas 2. Perfecto. No, y vamos a hacer pan como locos. Porque acá también se cocina, señores. Sí, cocinamos, señoras. cocinamos. Ya llegarán anuncios. Tengo un texto. Dale. Bueno, uno, porque... No, 2. Bien. Uno. Dice, 2. Unidos por las manos, de Carlos Drummond de Andrade. No seré el poeta de un mundo caduco, tampoco cantaré el mundo futuro. Estoy atado a la vida y miro a mis compañeros. Están taciturnos, pero alimentan grandes esperanzas. Entre ellos, considero la enorme realidad. El presente es tan grande. No nos apartemos mucho. Vamos unidos por las manos. No seré el cantor de una mujer o de una historia. No hablaré de suspiros al anochecer, del paisaje visto desde la ventana. No distribuiré estupefacientes o cartas de suicida. No huiré hacia las islas, ni seré raptado por serafines. El tiempo es mi materia. El tiempo es nuestra materia. El presente tiempo, los hombres presentes, la vida presente. Carlos Drummond de Andrade. Bien. Entonces, esta ha sido nuestra primera emisión de Cotónicos. Sí. Bienvenidos, bienvenides, bienveniditis. Y como se hablaba hoy de esta cosa circular, vamos a terminar circularmente la historia. Dale. Para que antes quiero agradecer a Martín Loza, a la radio, que se suscriban a InfoSiberia y que escriban para recibir las noticias en el celular. Y los esperamos aquí para Cotónicos el próximo jueves a las 16 para hacer el segundo programa. Bien. Pablo. Mago de ojos azules. Sobre el maravilloso jardín redondo pasan las estaciones señalando al tiempo. Jugosa como una fruta, libre es la tierra. Solemne en su soledad, por siempre viajera en vuelo. 2, tú y yo, y con el niño llegaríamos al 3. 3 y 7 colores nos llevarán al 10. 10 fueron los hijos de la perra Penny Lane. Él es con la vida, y la vida está en él, en aquel, está en mí. Tú eres él. Alguien ha arrojado una bola al aire. Míralo al mago jugando en sus ojos azules. Detrás de los cristales de mágica ilusión, firme como el mundo, sonríe el actor. La vida es la tómbola donde se sortea tu hacer. La ley de la ruleta es necesario aprender, comprender, conocer y emprender. Miguel Abuelo. Como diría Homero, la vida empezó en el agua. Y con eso nos vamos hasta el próximo jueves. Buen día a todo lo que pasa. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 2 867 9078
y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un